Ya que estás acá. Ahora ya nada más. Para que estés listo, abre el micrófono. Buenos días, me presento, mi nombre es Raúl Ocampo, soy de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schulz, y estoy aquí para darles la bienvenida a la presentación de la doctora Abigail Casas Muñoz, Prevención del Síndrome del Niño Sacudido. Antes de empezar con la presentación, les voy a dar una reseña de quién es ella. La doctora Casas es médica pediatra, maestra y doctora en ciencias. Investigadora de ciencias en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde es fundadora y coordinadora del Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Sus líneas de investigación se centran en la identificación y prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Cuenta con 40 publicaciones sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales indexadas, 15 capítulos de libro y un libro. Ha recibido diversos premios, como por ejemplo el Premio Lázaro Benavides Vázquez por la Academia Mexicana de Pediatría. Ha colaborado como investigadora y como experta en el tema de instituciones como la UNICEF, Ciencia y el Proyecto Alumbra, a la comunidad y expertos para la prevención de la violencia sexual infantil. Bueno, doctora, lista la palabra. Muchas gracias. Hola a todas, todos y todes. Nos da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir un poquito de lo que hacemos y muchas gracias por la presentación. Ya está prácticamente para el futuro, muy bien. Bueno, queremos compartir con ustedes algo de lo que hacemos nosotros como nuestras actividades diarias, que es parte de la investigación, y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de una temática que nos va a permitir salvar vidas. Entonces, de ahora en adelante, a partir de ahora, toda niña, niño que ustedes tengan a su alcance pueden salvarle la vida o evitar que tenga consecuencias a corto, mediano o largo plazo, ya sea de la visión, del oído o retraso motor, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien ha escuchado hablar del síndrome del niño sacudido? ¿No? Bueno, este es un nombre que se le dio originalmente a este síndrome, y se le dio este síndrome pues porque tiene que ver con lo que justamente le pasa a los bebés. Este es más frecuente en los primeros años de vida, en los primeros 2 años de vida, pero sobre todo en los primeros 6 a 8 meses de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que se sacude a los bebés y se les genera un daño tanto en el cerebro como en los ojitos, precisamente por un movimiento de aceleración y desaceleración. Y lo más sorprendente de esto es que muchos de estos bebés, cuando llegan a las salas de urgencias, que llegan, por ejemplo, al hospital en donde nosotros estamos, no tienen ninguna lesión aparente. O sea, nada más son bebés que de repente llegaron muy graves y no les encuentras absolutamente ninguna lesión. Y ahorita vamos a ver por qué no puedes ver ninguna lesión. Fíjense que algo muy importante es que hasta el 70% de los bebés que sobreviven van a tener secuelas y un 30% no va a sobrevivir. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque vean aquí las características de un bebé. Lo que pasa es que tiene una cabeza muy grande, tienen un cuellito chiquitito, o sea, sus músculos son súper delgaditos y pequeño su cuello. Y también, no sé si se han fijado, pero los bebés tienen un orificio aquí abierto en la cabecita, lo que le llaman la mollera. Entonces, justamente como está en crecimiento su cerebro,
todo lo que llega de sangre al cerebro pues es muy frágil todavía y además tiene la posibilidad de que la cabeza, como todavía no está completamente cerrado el hueso, puede expandirse y eso hace que si se rompe uno de estos vasos empiece a sangrar y sangre importantemente. Entonces, ¿cómo sucede eso? Decíamos, pues porque luego se sacude a los bebés. Entre más tiempo dures sacudiéndolo, obviamente mayor va a ser el daño y entre más fuerza tengas cuando lo sacudes, mayor va a ser el daño. Entonces, lo que pasa es también, a veces pueden ver ahí en la imagen, estos bebés a veces son no solamente sacudidos, sino azotados contra algunas superficies. Puede ser que azoten la cabecita o que se azote al bebé cuando se le sujeta. Entonces, a veces también se le pueden ocasionar otras fracturas porque se azota contra alguna superficie, por ejemplo, las piernitas o la cabeza. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿en dónde se producen estas lesiones? Pues se producen en el cerebro, en el ojo. Esto que ven aquí rojo es el fondo del ojo, es la retina. También se producen lesiones en el cuello, pues obviamente por todo el movimiento que hace la cabeza. Y a veces, como lo sujetan con mucha fuerza, acuérdense que los bebés también son frágiles, entonces lo sujetan con mucha fuerza, pueden generar fracturas en el tórax, en las clavículas o en la cabeza. Y vamos a ver, fíjense, vamos a ver este video para que vean qué es lo que le pasa o cómo es que eso sucede, este daño. Ahí está. Entonces vamos a poner atención para que vean qué es lo que pasa dentro de la cabeza del bebé. Entonces, eso que están viendo es en cámara lenta, es como generalmente sucedería un sacudimiento. Ahí estamos viendo el cerebro de los bebés. Vean cuánta sangre llega, o sea, el cerebro recibe mucha sangre, una cantidad importante de sangre. Y entonces el cerebro nos ayuda a controlar, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Una de las partes que se afecta cuando los bebés son sacudidos puede ser el movimiento, el control de los movimientos. Otra de las zonas que puede afectarse, justamente porque sangran estas zonas del cerebro, la zona del cerebro que controla la respiración también puede dañarse cuando se sacude estos bebés. Precisamente uno de los motivos por los que los bebés llegan a urgencias es porque llegan lo que llamamos en paro respiratorio, o sea, dejan de respirar. Y entonces eso justamente en cámara lenta, así vean cómo se empieza a dañar el cerebro. Con el sacudimiento que están haciendo, vean cómo se mueve, choca contra el mismo cráneo, se estira el cerebro y entonces se rompen los vasos que están alimentando al cerebro. Ahí ven cómo se están rompiendo los vasos. Y entonces empiezan a generar estos pequeños sangrados, que si son muchos sangrados en conjunto, pues van a ser un sangrado muy grande. Y no solamente sangra el cerebro, sangra también el ojo. Ahí lo pueden ver, cómo está sangrando el ojo, justamente por este tipo de movimientos. Y pues no solamente sangra, sino ven por ahí estas fibras amarillitas, pues son justamente estos nervios que llevan los impulsos al resto del cuerpo. Entonces también estos se pueden romper. Y por eso es que a veces algunos bebés quedan con parálisis, espasticidad y luego, además de alteraciones en el movimiento, vean, ahí es donde se rompen estas fibras y eso les va a dejar una secuela de por vida. Muchos de estos bebés, o bueno, hasta el 30% dijimos se mueren, o sea, no logran sobrevivir a esto. Y otro porcentaje importante pues va a quedar con este tipo de secuelas. Muy bien, entonces ahí vean cómo ya se rompen, justamente con esto rompe estos nervios y esos son los que transmiten el impulso. Por ahí sí ya vieron algunas clases de biología. Se acordarán que pues nosotros justamente no podemos movernos, podemos transmitir, o sea, por ejemplo, cuando llega algo al ojo, pues, tu retina lo interpreta y lo lleva al cerebro para que tú puedas saber qué es lo que estás viendo. O cuando escuchas algo, a través de estas fibras, pues se te transmite la información, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si un bebé es sacudido? Pues puede ponerse muy lloroncito o al contrario, quedarse callada o callado.
ya va a dejar de hacer las cosas que hacía, como deja de sonreír, deja de comer, puede tener vómito, convulsionar, o se puede poner azul o pálido, y también puede dejar de respirar. Entonces, más o menos así es como ustedes pueden ver que pueden llegar algunos de estos bebés al área de urgencias con estas características. Las consecuencias a corto plazo, pues va a ser que lleguen en coma, con convulsiones, con fracturas o que lleguen muertos. Y a mediano y a largo plazo, pues son bebés que pueden quedar ciegos, sordos, convulsionando todo el tiempo, con parálisis cerebral, con retraso en el desarrollo, o que requieran que los estén cuidando con cuidados especiales, que les hagan gastrostomía porque ya no puedan comer, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué creen que se sacude a un bebé? Muy bien, para que se calle, ¿verdad? Porque está llorando. Entonces, el principal detonante, excelente. El principal detonante de por qué se sacude a los bebés es porque lloran. ¿Y por qué creen que lloran los bebés? Ok. Es la única forma que tienen de comunicarse, ¿no? Entonces van a llorar por hambre, por frío, porque ya se aburrieron, porque se cansaron, porque quieren que los carguen, o a veces pueden tener dolor, no sé, están enfermos, o pueden tener cólicos. Es la única forma que tenemos cuando somos pequeñitos de comunicarnos. Pero justamente a alguien se ha puesto así como que te fastidia escuchar cuando llora un bebé. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Pues bueno, nos puede pasar a cualquiera. O sea, eso no es algo que sea raro. Eso depende de cómo estemos, ¿no? O sea, si a lo mejor en este momento te agarran en tus 5 minutos y dices, ahorita no me hables, y el bebé empieza a llorar, justamente este enojo o esta frustración que puedes sentir puede hacer que tengas el impulso de decir, ay, que ya se cae, ¿o no? Entonces, justo eso es lo que pasa con la mayoría de estos bebés. Y entonces, ¿qué podemos hacer si los bebés siempre lloran? ¿A todos los van a sacudir? No, exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quién dice yo? Por aquí creo que tienen buenas ideas. Pueden intentar. Excelente. O sea, primero ver qué necesidades tiene el bebé, ¿no? O sea, atender sus necesidades. Entonces, pero fíjense, ¿sí? Adelante. Excelente, 10. Justamente, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo primero es nosotros tenemos que decir, o sea, si esto me está rebasando y no puedo, mejor me salgo o mejor me alejo del bebé. Si estoy en condiciones, o sea, si ya como dice nuestra compañera, o sea, me puedo regular, me puedo tranquilizar y puedo ir a ver qué tiene el bebé, entonces voy y veo qué necesidades tiene. Justamente ya lo dijeron, en eso consiste prevenir que se sacuda a una nena o a un bebé. Pero fíjense que también hay otras cosas en nuestra cultura mexicana que pueden generar cosas similares, como por ejemplo, ¿han visto que en algunos momentos algunos bebés tienen espasmo del sollozo? Esto que empiezan a llorar y no les... como que se privan. Y entonces algunas personas, como por tratar de reanimarlos o algo así, los empiezan a sacudir, los meten al agua, los azotan. Entonces ese tipo de cosas puede generar el mismo daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues es que hay algunas personas que se asustan, ¿no? Te asustas tanto de ver al bebé ahí morado y que no respira, entras en pánico y entonces por el susto de que respire le hacen cosas. Entonces justamente lo que tenemos que saber es qué hacer si un bebé se priva. Pues bueno, lo puedes dejar ahí tranquilo, nada más le volteas la cabecita o le enderezas la cabeza, le pones aire, alcohol o algo para que reaccione, pero no lo sacudes. Otra cosa también que en México sucede mucho es esto de que luego juegan con los bebés a aventarlos para arriba. ¿Han visto? Que los avientan así para arriba. Entonces, ¿qué dijimos que le pasa a su cabeza? Es muy grandota y su cuello muy pequeño. Entonces, aunque lo estés aventando a manera de juego, pues la cabeza hace este tipo de movimientos. A lo mejor tú no te das cuenta. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Hacer este tipo de juegos bruscos con los bebés o de, juegan con él y se lo sacuden así, o luego se lo ponen en las piernas y lo ponen a rodar para abajo. No sé si han visto ese tipo de juegos que lo hacen con los bebés.
¿no? O a veces está muy de moda como hacer ejercicio con el bebé, ¿no? Y entonces te lo pones y entonces empiezas a hacer abdominales y bajas y subes y ahí traes al bebé para arriba y para abajo. No es buena idea hacer ese tipo de cosas con los bebés, precisamente porque les puedes generar este tipo de daños. Acuérdense, su cuello es súper chiquito, o sea, la musculatura muy débil y la cabeza es grande. Entonces, no debemos de hacer ese tipo de juegos, ¿ok? Y entonces, ¿quiénes estamos en riesgo de sacudir a un bebé? Cualquiera que estemos cerca del bebé, porque el llanto nos puede generar que estemos, si en ese momento estamos cansados, enojados, frustrados, si nos dieron una mala noticia, si me desvelé, si no me salieron las cosas como yo esperaba, cualquier cosa de esas puede generar que el llanto del bebé me genere frustración. Y entonces, como bien ya dijeron, ¿por qué lloran los niños? Pues porque es el único medio que tienen o que tenemos los seres humanos para comunicarnos, y así manifiestan hasta su estado de ánimo, si tienen sueños, si están cansadas o cansados. Y pues qué otras cosas manifiestan, si ya están sucios, si tienen frío, calor, si tienen dolor. También los bebés se aburren, ¿eh? Entonces, si están aburridos también, si tienen miedo, a veces, por ejemplo, no sé si se han fijado que cuando una mamá se aleja del bebé, a veces el bebé empieza a llorar como así desesperado y nadie lo calma. A veces genera esta sensación de miedo, pues porque no se siente protegida o protegido. Y fíjense que el llanto, aquí ustedes ven, fíjense, en los primeros 6 meses de vida, más o menos los bebés van a llorar. Vean, el primer mes pueden llorar hasta 2 horas al día, y eso es normal. Hay algunos bebés que se lo avientan seguidito, corrido, o sea, pueden llorar hasta 1 hora continua, y eso nos puede a nosotros angustiar o desesperar. Pero vean aquí como al mes y medio de vida, que es la sexta semana, pueden llegar a durar hasta 3 horas al día llorando. Entonces eso puede ser muy desesperante, ¿no? Y es la época en la que más riesgo tienen los bebés de que nos acuden. Para el segundo mes, a lo mejor baja un poquito, pero todavía pueden llorar hasta 3 horas. Ya para el tercer mes empieza a bajar, y ya para el sexto mes, pues ya, en promedio 1 hora. Pero esto es normal. Entonces, el llanto en el bebé, tenemos que saber que los primeros meses pues pueden llorar mucho. Y entonces lo que justamente tenemos que hacer es lo que habíamos dicho. ¿Qué estrategias para evitar que se sacuda un bebé? Primero, identificar si nosotros en ese momento podemos perder el control, ¿no? Como ya bien nos dijo la compañera, identificar cómo estoy. Entonces, si estoy de malas, si estoy enojada, enojado, ¿qué puedo hacer? Alejarme del bebé o buscar a alguien más. O sea, a lo mejor alguien más está tranquila o tranquila y le puedo decir, ahí te lo encargo, mejor. Pero, ¿cómo voy a dejar al bebé? Ahí nada más me salgo y ya. No, tengo que asegurarme que está segura o seguro, porque qué tal que lo dejo ahí en la orilla de la cama, porque, ay, no, ahorita no me... y se puede caer. Entonces, tengo que asegurarme nada más, o sea, lo voy a dejar, si tiene la cunita, pues le subo la cunita, si lo está en la cama y todavía es un bebé muy pequeño, o sea, menor de 4 meses, le puedo poner todas las almohadas alrededor y ahí que se quede y ahí me salgo. Si ya tiene 4 meses o más, es muy peligroso dejarlo así, porque los bebés de esa edad ya se ruedan y ya empiezan a jalarse de cosas, entonces les pueden caer de la cama si los dejan. Entonces, en un lugar seguro, o mejor tiendo una cobija en el piso para que no esté en algo frío, y lo dejo en el piso, que es más seguro para que no se vaya a caer, ¿ok? Entonces, primero veo cómo me siento yo al respecto de escuchar llorar al bebé, y entonces, lo que decían sus compañeros, identifico qué necesidades tiene el bebé. Si estoy en buenas condiciones, pues veo si tiene hambre, si ya se hizo pipí, si ya se aburrió, si hay que cambiarlo, y trato de mantener la calma. Pero en el momento que yo sienta que quiero o puedo perder la calma, entonces o mejor busco a alguien más que me ayude, ¿no? Con el bebé. Y pues el objetivo de esto es que aprendamos que lo que nunca debemos hacer es sacudir a un bebé, o sea, ni por juego. Acuérdense que hay algunos juegos que también pueden hacerles daño. Y entonces, fíjense que luego hay, depende, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para que vean la diferencia. No todos los bebés siempre terminan graves en un hospital después de sacudirlos. Eso depende, dijimos, de con qué fuerza lo hagas y cuánto tiempo dures sacudiéndolo. Entonces, a veces pasa que algunos bebés
lo sacuden, digamos, de una manera que lo único que generan es que como que el bebé se tranquilice y se duerme. Y entonces algunas personas piensan que esa es una buena estrategia para calmar al bebé. Entonces, pues el bebé empieza a llorar y el bebé, ¡ay, ya, cállate! Y ya el bebé se tranquiliza, se duerme y ya lo deja. Pero entonces ahí lo que está pasando es que los sangrados fueron tan pequeños que lo único que hicieron fue generar que el bebé se durmiera. Pero si eso lo vas acumulando y lo vas acumulando a la larga, por eso luego podemos explicar a algunas personas que tienen problemas con matemáticas o para identificar cómo te sientes, cómo se siente otra persona, cómo se daña la corteza prefrontal, que es la que está aquí. Eso te permite saber si él está contento, si él está enojado, o sea, cómo está otra persona. Pero a veces estos bebés, como se daña esa parte, pues son personas que crecen con estas pequeñas deficiencias. Entonces, no, aunque hagas un sacudimiento muy pequeño, o sea, no necesariamente quiere decir que no hiciste daño si no llegó a un hospital grande. Entonces vamos a ver la diferencia, vamos a sacudir un maniquí que tenemos aquí para que ustedes vean la diferencia entre el daño que le puedes generar de acuerdo a cómo lo sacudes, ¿va? Entonces, miren, este es un bebé de características reales, del peso y tamaño de un bebé de un mes aproximadamente, y algo que les vamos a enseñar aquí. Entonces, lo que vamos a ver aquí, vean, están prendiendo unas luces en su cabeza, ¿ok? Dijimos que el principal detonante para que uno se exaspere y se acuerde del bebé es que llore. Entonces el bebé llora, llora, llora. Y entonces lo que solemos hacer es, ¡cállate! En este caso, chéquense, yo lo sacudí, el bebé sigue llorando, no está tan grave, pero si se fijan, con la fuerza que yo le puse, ¿y cuánto tiempo lo sacudí? ¿Fueron como 1 o 2 segundos? ¿Aprox? Pero eso fue suficiente para haberle generado un sangrado en esta parte de acá del cerebro. ¿Y saben qué es lo que está aquí? La vista. Entonces esto puede ya generarme un pequeño daño en la vista. A pesar de que fue un sacudimiento muy suave, o sea, nada más dije, ¡ay, cállate! Pero se fijaron que con ese pequeño sacudimiento le hice un daño, porque este maniquí justo es lo que hace, que te enseña qué tanto lo puedes dañar con ese sacudimiento que tú haces. Entonces ahora vamos a ver que un hombre lo sacuda. Vamos a ver. Deja que empiece a llorar. ¿Qué ven aquí? Casi. Vean. Ya le dañó la corteza prefrontal. O sea, aquí todo lo de las emociones, lo del cálculo, lo de anticiparte, lo de planear, todo eso ya se dañó. Se dañó aquí toda esta parte de aquí, que es la parte motora. ¿Se acuerdan que vimos en el video cómo controlas los movimientos a través de esta parte del cerebro? Entonces, estos bebés luego quedan con parálisis, con espasticidad, y se dañó toda la parte, bueno, y aquí también está el oído. Entonces, estos bebés luego quedan sordos. ¿Y qué pasó en este caso? Aquí sí se cayó el bebé, ¿no? O sea, fue tan importante el daño que tuvo que dejó de llorar, precisamente porque empezó a sangrar pues, todo el cerebro. Y también se dañó pues toda la parte de la vista. Entonces, se fijaron, ¿y cuánto tiempo lo sacudió? Como 3 segundos. O sea, realmente el tiempo que tú sacudas a un bebé, o sea, con que hagas un segundo a veces es suficiente para generar un daño. Y por ejemplo, el sacudimiento que yo hice, estos bebés, pues a lo mejor nadie se dio cuenta que el bebé tiene un daño porque sigue llorando, porque no le pasó aparentemente nada, pero vimos que sí le pasó. ¿Alguien quiere probar? ¿Alguna voluntaria, voluntario? A ver, ¿alguien quiere probar lo que... Va a probar lo fácil que es acudir a un bebé y lo fácil que es dañarlo o dañarlo. Sí, nada más, vuelvo a aprender. En cuanto empiece a llorar, lo puedes sacudir.
Se fijan, o sea, la fuerza y le dio nada más como 3, 4 sacudimientos, pero con eso fue suficiente para dañar la parte de la corteza occipital. A ver, ahora vamos a ver otro sacudimiento. Este maniquí en particular, para este tipo de... No, porque no se le mueve la cabeza como se le movería un bebé normal, solo así. ¿Ok? ¿Alguien más quiere pasar a sacudir al bebé? Pero bueno, ¿se fijaron cómo fue? O sea, algo muy leve en realidad, y eso sí le generó un daño. A ver, adelante. Esperamos a que llore. Ahí está. O sea, pero chequen este sacudimiento. O sea, fue un sacudimiento que aparentemente no fue tan impresionante, pero le dañó todo el cerebro. Entonces, gracias. Adelante. Entonces, ¿ya vieron qué fácil? O sea, la idea de este maniquí es que aprendamos lo fácil que es dañar el cerebro y el cuello y las neuronas de un bebé. Ahí, si se fijaron, la diferencia fue que hizo como movimientos muy amplios. Entonces, la cabeza del bebé hace un movimiento muy grande y eso elonga, o sea, hace que se estire todo el cuello y se rompan más fibras con mayor facilidad. Por eso el daño fue mayor. Aunque aparentemente fue como muy sencillo, pero hizo un movimiento muy amplio. Entonces, aquí la diferencia, por ejemplo, ¿han visto cuando alguien choca, que se le lesiona el cuello? Es porque hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Pero en los bebés no solamente pasa que se mueve el cerebro hacia adelante y hacia atrás, sino que como el cuello es tan delgadito, no nos damos cuenta, pero el cuello se mueve en esta posición, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y eso hace este daño. O sea que aparentemente no le hice mucho. También por eso, cuando los bebés van en un auto, no deben de ir. ¿Se han fijado cómo las quitas de los bebés pequeños van volteadas hacia atrás? O sea, no van de frente, porque si hubiera un accidente, el bebé sufriría mucho más daño. Cambio hacia atrás, justamente lo que hace es amortiguar esta parte de movimiento por la cabeza, por cómo está el cuello. Entonces, ahora sí, en resumen, ¿qué nos llevamos de aprendizaje el día de hoy? No debes de para nada ni de juego, ¿cierto? Porque hay juegos que sacuden a los bebés. ¿Y qué puedes hacer cuando el bebé llora? Ver sus necesidades y qué otra cosa. Y ver cómo estoy yo misma o mismo, ¿no? Si no estoy en buenas condiciones, mejor busco ayuda o veo, pero lo dejo seguro al bebé, no lo dejo ahí nada más porque qué tal que se me caiga o le pase algo, o realmente está llorando porque está en peligro, entonces nada más me aseguro que esté bien y dejo que alguien más me ayude. Sí, y eso lo debemos de enseñar a todas las personas que estén a cargo de un bebé, así sea la abuelita, sea la tía, sea el primo, quien sea, tiene que saber que los bebés no se sacuden, ¿ok? ¿Listo? ¿Alguien más quiere pasar ya como último ejercicio? ¿Alguien tiene ganas de pasar y ver cómo se siente? A ver, allá adelante. Ahí también para que se vea en la cámara, para que se vea en la cámara, porque creo que no se ha visto cómo funciona el manual. Ahí está. Ya con eso fue más de lo Ok. Muy bien, ¿ya vieron? Este tratamiento es un poco más enérgico y obviamente inmediatamente, o sea, no tuvo que tardarse tanto para que se entendiera. Ok, vamos a comienzo más leve, pero no se lo sin daño. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues ya con esto hemos concluido. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Adelante, adelante. Sí. Nada, deje que lo ponemos otra vez. A ver si te sientes. Ahí, pues, que salga sin
Ok. Pero se fijan qué fácil es, o sea, realmente al primer segundo ya le había prendido todos los foquitos y me lo siguió sacudiendo, y justo eso es lo grave, que a veces uno está tan enojado, tan desesperado, que sigue sacudiéndolo y entonces el daño sigue aumentando y sigue aumentando, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, ahora ya saben cómo pueden salvar vidas, enseñando que no se debe de sacudir a un bebé, ¿y qué debes de hacer? Ver sus necesidades, y si no puedes verlas porque no estás en buenas condiciones, lo dejas seguro y buscas a alguien que sí lo pueda atender, ¿ok? O mejor te alejas, te tranquilizas, cuentas hasta 10, te relajas y luego regresas, ¿ok? Vale, pues ¿alguna otra pregunta que tengan? Sí. Si se cae el bebé solito, también te afecta, pero o sea, se queda con Ah, si se cae, sí se puede dañar. Ah, Generalmente de su propia altura, en ese tipo de caídas no suelen ser tan graves, porque son de poquita altura y no hay como mucha fuerza, pero sí, sí podrían tener algún daño. O sea, siempre, esa es una buena pregunta. Siempre que un bebé se pegue en la cabeza, aunque suene leve, es indicación de que lo tienes que llevar a revisar, porque no sabes qué daño puede haber ahí. Entonces, muy buena pregunta. Si un bebé se cae, sobre todo menor de un año, ahí siempre hay que llevarlo a revisar, ¿eh? Aunque suene. Si quieren, acérquense para que puedan preguntar en el micrófono. preguntar en el micrófono aquí. Dice para que se escuche. Por favor, no pasa nada. Por ejemplo, cuando un bebé tiene la mollera acá, en esos casos la mollera se cae. Es que hay unas como personas que tienen la suposición que si la mollera se cae, pues el bebé pues la queda como todo rojito, no sé. Pero, ¿qué pasaría si pues, al sacudirlo la mollera? ¿Qué es buena pregunta? Qué bueno que lo mencionaste, excelente pregunta, porque fíjense que esto, lo que llamamos la famosa mollera, entonces, lo que pasa con esta abertura que hay en el cerebro, que es un triangulito que está aquí, bueno, en el cráneo, justamente este espacio te permite que el cerebro siga creciendo, que se siga expandiendo. A veces hay que tener mucho cuidado cuando vas a valorar la famosa mollera, porque si tú la tocas así, tú la hundes y entonces puedes pensar que está hundida. Entonces, la fontanela o mollera se tiene que palpar con todo tu dedo y así, para que puedas sentir si realmente está abombada o está hundida. Esta creencia de que la mollera está hundida, normalmente cuando el bebé está acostado, como tiene que ver con las presiones y el contenido que hay adentro de la cabeza, cuando está acostado no se siente hundida. Pero si tú lo paras, como el contenido de adentro baja, entonces se puede sentir discretamente hundidita, pero muy poquito. Eso no quiere decir que lo esté mal. Algo que sí pasa y que puede generar también este mismo daño es algo que le llaman levantar la mollera. Entonces, esa práctica no debemos de recomendarla porque vamos a meterlo un café. Una de las prácticas que usan cuando levantan la mollera es que los ponen así, los hacen así, les pegan en los pies y entonces este movimiento puede generar un daño. Entonces, no está recomendado levantar la mollera. Hay algunas prácticas en las que nada más como que les elevan el paladar y hacen este tipo de cosas, pero si la práctica incluye hacer esto y pegarles en los pies y ponerlos en esta postura, esto sí puede generarles algo muy parecido al síndrome de niño sacudido. Entonces no está recomendado hacer este tipo de prácticas en los bebés pequeños. O sea, si la mollera está o la percibes hundida, es mejor que lo lleven a revisión para ver que no haya ningún problema, deshidratación o alguna infección. Pero como les decía, generalmente si lo acuestas y la palpas, se va a sentir bien. Si lo levantas, se va a sentir tantito ruida y eso es normal. ¿Ok? Es por física, por los contenidos que hay. Tenemos otra pregunta. A ver, adelante. Bueno, es que a mí no me quedó claro. O sea, si tú haces un sacudido leve, o sea, por ejemplo, cuando están arrullando a los bebés, ¿eso también les causa daño? Excelente pregunta también. Fíjense que, bueno, hay que tener cuidado porque no sé si se han fijado, puede desarrollar a un bebé
puedes estar arrollando a un bebé y bueno, es normal, pero si estás súper desesperado y lo sacas así, puedes generarle un daño. Y fíjense que ahora, en la actualidad, ¿han visto unas sillitas que luego los mecen? Pero algunas tienen como una velocidad más alta en la que los pueden estar meciendo como muy rápido. Se ha visto, no está comprobado, pero se ha visto que, por ejemplo, con animales de experimentación, que los pones en estas sillitas durante un tiempo, no sé, a veces los dejan media hora, una hora o más tiempo, se ha visto que también les genera daño. Entonces, estas sillitas que son para mecer a los bebés tampoco son tan recomendables, porque no está todavía completamente cierto si les generan o no daño, pero pues mira, si fuera mi hijo, yo no lo pondría en una sillita de esas porque el riesgo existe. Y mucho menos en estas velocidades altas, porque sí tienen unas velocidades altas estas sillitas. Entonces es una muy buena pregunta, porque recordemos que, bueno, hay quienes dicen que no genera daño, pero existen algunos estudios que han dicho que sí pueden generar, entonces pues mejor no arriesgarnos. ¿Okay? Digo, es diferente, por ejemplo, si los pones en una hamaca, en donde se va a estar meciendo como de manera más cuidada y la cabecita pues puede tener una posición más anatómica que si están en las sillitas. Sí, gracias por esa pregunta. ¿No? Doctora Abigail, yo tengo una duda acerca de cómo, aprovechando ahorita que está enseñando al sacudimiento del niño, ¿cómo le sugiere sujetar a un niño habitualmente? Porque estamos hablando de la debilidad de la parte de las cervicales y el proceso de maduración de lo que está dentro de la cavidad craneana. Entonces, ¿cómo sugiere que se sujete a un bebé? Porque muchas veces lo que hacen es solo lo toman de aquí, de la parte de las axilas, y eso implica un debilitamiento de otras áreas. Buena pregunta, gracias. Decirles que los bebés hasta aproximadamente los 3 meses pueden sostener la cabeza sin que tengan un apoyo. Entonces, por lógica, esto nos lleva a pensar que hasta los 3 meses o a esta edad, cuando tú sujetas a un bebé, siempre lo tienes que sujetar la espalda y la cabeza, porque el cuello es tan pequeño que necesita un soporte. Entonces, por ejemplo, tú podrías meter a un bebé a un canguro, a un bebé de un mes, a un canguro, con esto que les acabo de decir. No. Pues no, a no ser que el canguro hay algunos que tienen soporte para la cabeza. Pero si es un canguro que nada más da hasta aquí, pues no, porque el bebé va a estar, o no sé si han visto luego algunos bebés que están así, digo, sí los meten a los canguros, que no sería lo correcto. Ahí a lo mejor no sucede el mecanismo de sacudimiento, pero sí puede lesionar el cuello o a la musculatura, porque luego los bebés están en unas posturas, todavía su desarrollo no les permite tener la suficiente fuerza para mantener recto el cuello. Entonces, antes de esta edad siempre tienes que hacer, ya sea el soporte con la mano, o así, o así. O sea, con tu brazo tienes que sostener cabeza y espalda, o si lo sostienes, lo puedes sostener en esta posición, pero siempre tienes que estar soportando la cabeza y el cuello junto con la espalda, ¿ok? Porque sí, antes de los 3 meses el bebé no puede mantener recta su cabeza. Digo, este maniquí sí lo hace, pero el bebé normalmente se le mueve la cabecita, o se le va de lado, o se le va para adelante antes de los 3 meses, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Pues es que le traigo la cuestión y luego ya se... No sé, Ok, bueno, voy a tomar uso de la palabra. A nombre del comité organizador, por parte del Congreso, por parte de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, queremos agradecer tu participación, doctora Abby, y queremos entregarte la constancia de haber participado en este evento y ojalá que en futuras ocasiones sigas apoyándonos con el comité. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Espero que, acuérdense, tienen que salvar vidas. No se acuerden, bebé. ¿Ok? Nos vemos. Bye. Bueno, les agradecemos su presencia aquí a toda la audiencia, tanto presencial como virtual.
Le agradecemos a la doctora por su presencia, a todo el equipo técnico, y también los invitamos a seguir con nosotros en la siguiente conferencia a las 12 de la tarde, titulada Tabaquismo y vapeadores como riesgo de la salud pulmonar, impartida por la doctora Erika Núñez Delgado. Muchas gracias.